Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar del tema del día de hoy, que es modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en esta clase va a ser específicamente de modelos lineales. Entonces, esto de modelado se refiere a que hay cosas o fenómenos en el mundo exterior que son físicos o sociológicos o sociales o médicos o biológicos que se pueden describir mediante ecuaciones matemáticas y en este caso como ecuaciones diferenciales que más específicamente van a ser de primer orden. Entonces vamos a ver varios ejemplos en donde se puede aplicar una ecuación diferencial para describir uno de estos fenómenos. El primero que vamos a ver es el crecimiento y el decaimiento, y específicamente para una población. Entonces, por ejemplo, ese comportamiento se va a estar describiendo por esta ecuación diferencial, en donde tenemos la derivada de nuestra variable dependiente con respecto a la independiente. Estos problemas por lo general van a estar en función del tiempo. Entonces va a ser dy sobre dt. Va a ser todo en función de t. Y pues va a ser igual a la cantidad de lo que tú tengas, de lo que sea que vas a estar modelando, multiplicada por una constante k. Y pues nos van a estar también dando condiciones de inicio. Por ejemplo aquí que y de t0, es decir, en el principio del problema va a tener un cierto valor nuestra población. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Pues vamos a ver de este lado. Eh, Esto va a ser, por ejemplo, para el crecimiento de una población como bacterias o pequeños animales. Eh, Podemos modelar la cantidad de gente, perdón, de bacterias que pueden, también incluso poblaciones de personas, eh, cómo crecen, ¿no? Entonces, esta cantidad depende de cuántas personas o bacterias tienes en un principio. Y también, pero se va a pegar mejor para tiempos cortos, ¿no? Porque para tiempos más largos se necesita otra función que después vamos a describir en clases posteriores con la siguiente clase, cuando hablemos de modelos no lineales. Y después también esto se va a aplicar también para lo que sería en física, para algunas reacciones que dependen de la velocidad en función de la cantidad de la sustancia que haya. Entonces, si hay mucha sustancia, más rápido va a reaccionar cuando entra en contacto con cierta sustancia, ¿no? O cuando se le aplica cierta energía. Pero si hay poca cantidad de sustancia, pues no va a procesar, no va a reaccionar tan rápidamente como si tuviera más cantidad. Y también acá tenemos otro ejemplo que vamos a mencionarlo en un momento, que es cuando, por ejemplo, tenemos el decaimiento radiactivo, cuando, por ejemplo, el uranio 238, pasado un tiempo, puede convertirse en el torio 234. Se va a descomponer, va a estar liberando eh, neutrones y esto se va a estar volviendo en un átomo de diferente tipo. Esto se llama transmutación, cuando se cambia de un cierto tipo de elemento a otro tipo de elemento, y lo vamos a ver en un momento. Entonces, si conocemos, por ejemplo, el valor de una función en un valor inicial para un tiempo inicial, pues podemos describir esta función para la población en el futuro. Eso es lo que aquí se dice. Si se conoce en algún tiempo la población, se puede utilizar este modelo para predecir la población en el futuro. O cualquier otra cosa que podamos utilizar para describir el modelo. El propósito del modelo es predecir algo que puede aparecer en el futuro. Y esto nos va a ser muy útil, por ejemplo, para disminuir costos o para ser preparados para una cierta situación. Así que
Es muy importante el conocimiento de las ecuaciones diferenciales en la industria, en ciencias y en muchas otras áreas del conocimiento y de, de los quehaceres humanos. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí. Un ejemplo, digamos que hay eh, en este plato de Petri una población de bacterias. Y dice aquí PO, bueno, se refiere a P0, que hay una población inicial de bacterias. Eso se refiere. Muy bien, después de un tiempo, en una hora, la cantidad de bacterias va a ser ahora 3 medios de lo que teníamos originalmente. Ya saben que son 3 medios, es 1.5, entonces va a aumentar al 150% de lo que había anteriormente, va a aumentar un 50%. Eso se refiere entonces 3 medios. Entonces nos dicen aquí que si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias en un tiempo t, encuentra el tiempo para que se triplique la población. Así que nosotros sabemos cómo va a estar la población en una hora, va a ser 3 medios, pero cómo va a ser la cantidad de bacterias en el, para que se llegue, o cuál va a ser más bien el tiempo para llegar al triple de la población. No va a ser simplemente 3 veces el tiempo inicial, porque el tiempo inicial aquí es 0, entonces pues no se puede, ¿verdad? No es un comportamiento de ese estilo que se podría encontrar con proporcionalidad, ¿no? O con regla de 3 o algo así, porque el crecimiento de las amibas es exponencial. Así que esto se va a estar describiendo mediante esta función, esta ecuación diferencial, que si la despejamos de esta manera, llegamos a esto de aquí, y esto ya lo conocemos, ya lo podemos resolver, es separable y lineal. Esto lo podemos resolver con los métodos que ya conocemos hasta ahorita. Así que para poder resolver esto necesitamos conocer de un factor integrante. Y para hacer eso tenemos que definir mu de t es igual a e a la menos k de t, y luego esto lo tenemos que integrar. ¿Y por qué k? Porque ese es el valor que está multiplicando a este otro término y es negativo k, así que eso lo metemos ahí, lo integramos y nos dio menos kt. Entonces ya saben por qué viene esto. Esto lo vamos a estar usando para multiplicar cada uno de los términos en esta ecuación diferencial y llegamos a esto, lo cual, como pueden ver, es una derivada de dos funciones que se están multiplicando. Como pueden ver, esta p, si la derivas, es esta cosa de acá, y esto de aquí lo derivas y obtenemos esto otro. Por lo tanto, esto lo podemos reducir a la derivada de e de negativo kt por p. Después de esto tenemos que integrar ambos lados. Esto es un repaso, ¿verdad? Porque esto ya lo conocen bien, ya lo vimos en una clase anterior. Al momento de integrar esto se cancelan las derivadas y quedan solamente las dos funciones que estaban aquí adentro multiplicando. Integramos 0 y nos va a dar c. Después de esto tendremos que, si tenemos pues esta función que ya va a estar, estos dos términos que están multiplicando, queremos despejar el valor de p, que va a ser la cantidad de elementos en esta población de bacterias en función del tiempo. Eso es lo que representa nuestra p. Y esta e por menos k de t, pues no la queremos de este lado, lo vamos a dividir todo entre este mismo término o lo multiplicamos todo por este término, pero le cambiamos el signo y se vuelve positivo para poder cancelarlo. Y pues ya tenemos entonces el despeje de esta manera. Va a quedar como e positivo k de t. Ahora sabemos que en una hora, cuando t vale 1, la población de estas amibas o bacterias va a ser de 3 medios de la población inicial. Eso es lo que nos indica esta notación. Así que
La población inicial va a ser, perdón, la población en una hora se puede indicar como 3 medios de P inicial, de P0, pero nosotros sabemos que P está en función de esta expresión, así que pues también puedo igualarlo a CEK de T, porque este P de T ya lo estamos sustituyendo por P de 1, y sabemos que P de 1 es igual a 3 medios de P0, eso es lo que aquí aparece, y esto es igual a CE de K de T, pero en este caso ya le estamos indicando el valor de T, que es 1, así que esto de aquí pues lo tenemos que despejar para acá. Vemos que P0 y este P0 se van a cancelar mutuamente, vamos a dividir todo entre P0 y nos queda que K es igual a logaritmo natural de 3 medios. ¿Por qué logaritmo natural? Porque tenemos esta exponencial, así que para poder despejarla acá tenemos que aplicar la función inversa, que es el logaritmo natural, y esto nos va a dar este resultado para la K. Ok, ya obtuvimos el valor de la K. Y esto lo podemos poner en la ecuación que teníamos acá. Esto lo vamos a poner en esta parte. Así que este valor de K ya lo tenemos definido para nuestro caso. Ahora, otra cosa importante es el valor de P0. Ya ven que teníamos C aquí. Esta C la podemos encontrar fácilmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nos indican que en un principio, cuando el tiempo vale 0, la población va a ser igual a P0, la población inicial. Y si tomamos la ecuación que descubrimos de este lado, y en vez de P de T le ponemos P de 0, y aquí también le ponemos 0, pues vamos a llegar a esta expresión. Dice P de 0 es igual a C por E de K0. Y con esto podemos despejar para encontrar el valor de P0 y también el valor de C. Lo que va a pasar es que E de 0, porque 0 por K es 0, y E de 0 es 1, 1 por C es C. Pues vemos aquí que el valor de esa constante que habíamos encontrado por ahí es igual a la población inicial. Así que eso también lo vamos a incorporar en nuestra función que encontramos hace un momento. Por lo tanto, ya llegamos a esta expresión. Esta va a ser la expresión que describe cuántas bacterias van a haber en función del tiempo, en función también de la población inicial, y también sabiendo que en 3 medios del tiempo pues teníamos bueno, en 3 medios de la población eh, pasó una hora, ¿verdad? Eso es lo que nos indicaba anteriormente esa parte. Bueno, eso es la función entonces que encontramos. Ahora la pregunta que nos habían dado era ¿cuál es el tiempo para que la población sea el triple? ¿Cuál va a ser el valor de esa t para que la población se aumente al triple o llegue al triple? Así que esta ecuación que nos dieron aquí, esta función que encontramos, vamos a ir sustituyéndola. Queremos que P de t valga 3 veces la población inicial. Así que esta parte de aquí la sustituimos por 3 por P0. Y luego esto otro, P0 por todo este asunto, pues se va a convertir en esto otro. Bueno, esto sigue igual, ¿verdad? Bueno, lo que va a seguir es cancelar estas P0s y vamos a despejar para el tiempo. Aplicamos logaritmo natural de ambos lados para poder cancelar esta exponencial y nos queda que t va a valer el logaritmo natural de 3 sobre 0.4055 y cuando hacemos esta división es aproximadamente 2.71. Así que con los datos que nos dieron, la población de esa bacteria, de esa población, la cantidad de esos seres, pues va a triplicarse en 2 horas con 71.
o bueno, 2 horas y 0.71 de una hora, ¿no? Entonces, eso es el resultado. Eso es lo que se tiene que hacer cuando nos dan este tipo de problemas. Tenemos que encontrar la función que describe o que resuelva esta ecuación diferencial, pero aparte tenemos que encontrar todas las constantes y luego tenemos que encontrar ciertos valores de t para alguna condición de la población, que en este caso fue el triple de la población. Ese va a ser el tipo de problemas que van a estar viendo. Y como pueden ver, adelante, ahorita vamos a ver otro problema. Van a estar viendo que es básicamente el mismo procedimiento, pero con diferentes situaciones. Entonces vamos a ver esto de aquí, vamos a ver la vida media. La vida media, ¿a qué se refiere? Bueno, bueno, es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva. ¿Y a qué se refiere esto? Digamos que tenemos un cierto elemento radiactivo y pasa un cierto tiempo y como los elementos radiactivos son muy inestables, ¿y a qué se refiere esto? Su núcleo es muy inestable, es decir, que va a estar soltando muchos neutrones, va a estar perdiendo estos neutrones y esos neutrones son la radiactividad, además de otros tipos de energías y radiaciones que son emitidas cuando esto sucede. Pero lo que va a pasar es que va a estar perdiendo lo que teníamos originalmente. Entonces, cuando se pierden los neutrones, el núcleo va a estar cambiando. También se pueden perder protones, etcétera. Pero lo que va a pasar es que el núcleo no va a permanecer con la misma cantidad de, de, de estas partículas subatómicas. Y va a llegar un momento en el que este tipo de elemento ya no va a ser el mismo. Porque como ustedes saben bien de sus clases de química, lo que describe un cierto elemento es la cantidad de protones o neutrones. Entonces, si perdemos neutrones o protones, pues vamos a llegar a otra sustancia, a otro elemento. Entonces, en el proceso en el que se están perdiendo estos protones, va a haber un momento en el que parte de esa sustancia sigue siendo la original y la otra parte fue la que ya perdió los protones. Se va a estar desintegrando esta parte. Va a llegar un momento en el que las dos cantidades van a ser iguales, es decir, que tenemos la mitad de la sustancia original y la otra parte va a ser la que se transmutó, se desintegró y pues va a ser otro elemento. Cuando llegamos a ese punto, el tiempo que tarda para desintegrarse de esa manera una sustancia, eso es lo que se conoce como la vida media. Algo interesante, no sé si alguna vez ustedes jugaron un juego que se llama Half-Life, pues tiene ahí una lambda por ahí, pues se refería a esta vida media. Half-Life o Half y Life, acá está. Entonces es solamente un dato interesante. Tal vez nunca lo jugaron porque pues es un juego bastante viejo, pero creo que hay una secuela por ahí. Yo jugué la primera parte, pero bueno, eso no importa. Vamos a continuar. Ok, el radón 226 Ra, eso es lo que representa esto, tarda 1700 años para transmutarse en radón, perdón, este es el radio 226 tarda en transmutarse en el radón 222 y tarda todo este tiempo para que digamos que tenemos un kilo de radón, pasan 1700 años y la mitad de ese kilo pues va a ser radón perdón, va a ser radio y la otra parte va a ser radón, ¿no? Entonces a eso se refiere la vida media. Ahora tenemos aquí otro ejemplo, tenemos el uranio 238, el cual tiene una vida media de 4.500 millones de años, es este numerote, ¿ok? Todo ese tiempo tarda, más allá de lo que vamos a vivir la humanidad en esta tierra, ¿verdad? En fin.
Luego se transmuta en plomo, que es el Pb206, en este tiempo. Entonces, el núcleo de uranio tiene 238 protones. Pasa todo este tiempo y va a tener esta cantidad de protones, van a ser menos y pues va a ser otro tipo de elemento. Pero va a pasar mucho tiempo para que esto se transmute. Pues bueno, vamos a ver este problema. Dice que hay un reactor que convierte U-238 estable en el isótopo de plutonio 239. Hay muchos tipos de sustancias radiactivas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque esto va a ser algo capcioso. Tenemos que poner mucha atención en este enunciado que viene aquí adelante. Dice, en 15 años, 0.043% de la cantidad inicial, que era A0, A0 es la cantidad inicial, se ha desintegrado. ¿Ok? Eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido de la población inicial, que era A0, o la cantidad inicial. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Pero nosotros estamos hablando no de lo que se pierde, sino de lo que tenemos, de lo que todavía hay. Entonces, para ponerlo en nuestra ecuación diferencial, eso lo vamos a poner de una forma cuidadosa. Ahorita vamos a ver. Luego dice, determinar la vida media de este isótopo. Si la razón de desintegración, lo que dice ahí, es proporcional a la cantidad que queda. Muy bien, entonces esto nos da la pauta de lo que tenemos que hacer. Bueno, pues la cantidad de elementos que se van a estar perdiendo, el cambio de esta población depende de cuánta población tengamos originalmente, así que debemos de aplicar esta ecuación diferencial. Y pues esto de aquí tiene la misma forma que lo que ya habíamos hecho anteriormente, es esto mismo. Así que pues no lo vamos a resolver porque pues va a tener la misma forma, entonces vamos a llegar al mismo tipo de resultado, así que aquí simplemente lo pongo, pero ahora vamos a aplicar el resto de lo que nos está indicando el problema para poder llegar a la respuesta que también nos están pidiendo. No solamente quieren, bueno, realmente no nos están pidiendo la función de la cantidad de elementos que hay para un cierto tiempo, sino la vida media. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver aquí. Ahora, dice que si se ha desintegrado 0.043%, significa que después, bueno, que en esos 15 años, después de esos 15 años, quedan 99.957%. O sea que se perdió esto y queda 99.957%. Y ese va a ser eh, el dato que vamos a utilizar para resolver este problema. Así que tenemos 99.957%. Esto, para poder aplicarlo en nuestra ecuación diferencial, pues tenemos que traducirlo a su forma decimal, porque esto es por ciento, es decir, realmente es una fracción, así que es una fracción con denominador de 100. Así que este valor que tenemos aquí lo tengo que pasar a su forma decimal, lo tengo que dividir entre 100, como ya lo saben, esto ya seguramente ya lo conocen muy bien. Así que pues aquí lo aplicamos, 0.99957 por A0 es igual a la función de que nos dieron aquí, la función que nos dice cuánta cantidad de población o de cantidad tenemos para un cierto tiempo. Entonces, esta es la cantidad que tendremos en 15 años, va a ser 0.99957 de la población inicial o la cantidad inicial. Y pues ya sabemos cuánto es A. A es la función que aquí tenemos eh, dependiendo del tiempo, y pues le vamos a cambiar el valor de la t por el que nos dieron, que es el de 15, este de aquí.
Bueno, pues con esto vamos a poder encontrar el valor de K para poder llegar a la respuesta que nos piden. Bueno, ¿qué hacemos para encontrar el valor de K? Tenemos que despejar, ya saben qué hacer. Tenemos de nuevo este exponencial. Aquí hay dos A's, ceros, que pues se van a cancelar. Le vamos a dividir entre A0 ambos lados de la ecuación, o pasamos esta A0 dividiendo, por así decirlo, y se llega a esta expresión después de haber aplicado el logaritmo natural de ambos lados. Y llegamos a esto de aquí, y esto es K por 15. El 15 lo pasamos dividiendo. Un quinceavo por logaritmo natural de esto de aquí. Y esto lo multiplicamos y llegamos a este resultado. Así que aquí tenemos A de t igual a A0e a la negativo todo este asunto, este numerote por t. Aquí algo que debemos de tomar en cuenta es que encontramos un valor negativo de la constante de proporcionalidad. K nos dio un valor negativo, y en el otro caso habíamos encontrado un valor positivo para la K, ¿verdad? Acá está el valor de K. K era un valor positivo. Y pues sabemos que las bacterias van a estar reproduciéndose, van a estar creciendo, y por lo tanto esa es la razón que el valor de K debe de ser positivo, porque ese exponencial va a estar aumentando, va a estar creciendo. Así que esta es una exponencial creciente y la otra va a ser pues una exponencial decreciente. Cuando tú hagas esta exponencial para diversos valores de t, al graficarlo pues vamos a ver que se marca una curva que va hacia abajo. Así que esta va a ser una constante de decaimiento y la otra constante va a ser de crecimiento. La constante cuando es positiva para el caso de la bacteria que acá estábamos viendo. Ahora llegamos a la respuesta de K, y con esto ya podemos resolver el problema de cuál va a ser la vida media. Y la vida media se refiere a cuando la población inicial o el valor inicial de la cantidad es la mitad, así que queremos encontrar el valor de la t para cuando la cantidad inicial sea la mitad. Así que esta expresión que nos dieron que tenemos para la cantidad de elementos que tenemos, la cantidad de la sustancia radiactiva, la vamos a ir sustituyendo con esos valores. Así que A de t, queremos que A de t sea un medio de A0. Así que esto de aquí lo vamos a sustituir por este un medio de A0. Luego aquí tenemos A0, aquí está A0. E a la menos 0.000, todo esto de aquí. Se cancela A0. Despejamos para t y podemos encontrar la cantidad del tiempo que se tardará para que la cantidad de la sustancia llegue a la mitad de la cantidad original. Y eso es lo que ahí tenemos, ¿no? 24.180 años. Esa es la cantidad de tiempo que va a tardar para llegar a su vida media. Pues bueno, vamos con otro tipo de problemas que pues están muy relacionados con todo este tipo de decaimiento radiactivo, y este va a ser entonces otra aplicación de ecuaciones diferenciales lineales, que va a ser lo que se le conoce como el datado con carbono. ¿Y de qué trata esto? Bueno, pues vamos a entrar en detalle a este problema para que se entienda mejor. Pues la teoría dice, porque es una teoría, no se puede comprobar todavía completamente, son teorías, pero bueno, es una teoría muy buena, muy interesante, y pues tiene esta eh, descripción mediante una ecuación diferencial. Eso es lo que dice la teoría. Bueno, se supone que en nuestro ambiente hay seres vivos y están compuestos de carbono 14 y de carbono 12. Y la atmósfera también tiene carbono 14 y carbono 12. Ahora, la cosa
que aquí tenemos el carbono 14, la cosa está en que este carbono 14 procede procede de lo siguiente, de que los rayos cósmicos que vienen del universo, de afuera de la Tierra, entran a la atmósfera, inciden con el carbono normal y se convierten en el carbono 14. Lo que han encontrado es que en la atmósfera, al igual que en los seres vivos, la proporción, eso es lo que aquí viene, la proporción del carbono 14 y el carbono 12 es constante, es más o menos la misma o hay una cierta proporción y depende del tiempo, ¿no? Pero bueno, en qué momento histórico se encuentran. Pero la idea es que para una cierta época la cantidad de carbono 14 en la atmósfera es proporcional a la cantidad de carbono 12 y esto también va a ser proporcional no solamente en la atmósfera, sino también en los seres vivos. Ahora la teoría dice que cuando un animalito se muere, por ejemplo, este ser, este es un asno, un burro, no sé qué quise dibujar ahí. Bueno, cuando se muere ese ser, va a dejar de estar respirando, obviamente, va a dejar de estar comiendo, y lo que va a pasar es que ese animal pues ya no va a tener la misma cantidad de carbono 14 que estaría absorbiendo de la atmósfera, porque en el respirar también se encuentran esos carbonos 14 y en el comer también. Entonces va a dejar de tomar esa cantidad de carbono 14 y ya no va a ser la misma que la cantidad de carbono 14 en algún otro tiempo. Así que se va a comparar con la cantidad presente de carbono 14 en la atmósfera. Eso es lo que se va a estar haciendo. Esto es entonces el principio del datado con carbono 14. ¿Y para qué nos ha servido? Pues para muchas cosas interesantes a través eh, de este último siglo, que la ciencia ha abierto muchos misterios, ha resuelto muchas teorías, muchos misterios. Entonces, eh, y también se basa en el hecho de que descubrieron que la vida media del carbono 14 es 5600 años. Y en base a eso podemos hacer también todas estas otras suposiciones y saber cuánto tiempo decayó y la proporción entre el carbono 14 y el carbono 12. Pues bueno, ¿para qué nos ha servido? Pues han podido encontrar, han podido datar el tiempo eh, que han estado los muebles adentro de las tumbas de Egipto, las pirámides, las tumbas egipcias. Las maderas en los muebles se puede datar cuántos años ha estado ahí. También, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Eh, Se ha descubierto cuál es la edad de estos y pues ha sido a través de este proceso. También otra cosa que ha sido muy eh, misterioso, muy fuera de lo común es el sudario de Turín, que es donde pues se cree que Jesús puso su cara, Jesús de Nazaret puso su cara ahí después de la crucifixión y se quedó ahí su rostro. Más adelante les voy a enseñar la foto de ese sudario porque va a venir en los problemas. Y pues estas han sido algunas de las aplicaciones del datado con carbono. Pues bueno, vamos a aplicarlo a este problema. Tenemos aquí un hueso, un huesito, y queremos saber cuánto tiempo ha tenido ese fósil. Ok, esto es lo que nos van a indicar. Sabemos que tiene una centésima de la cantidad de carbono 14 que la que se encuentra en el presente en algún tipo de materia viva o en la atmósfera. Entonces tiene menos carbono 14 que tú y yo y que la atmósfera. Así que no es de este tiempo, es un tiempo muy
anterior, muy pasado. Y dice aquí, tenemos que determinar su edad. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que vamos a aplicar la misma fórmula. Como es decaimiento radiactivo, pues va a tener la misma solución, así que pues de una vez ya la voy poniendo. Y esto se va a encontrar mediante el mismo procedimiento que habíamos descrito anteriormente, pero aquí lo vamos a usar para poder llegar a la respuesta que queremos. Así que tenemos que encontrar el valor de K para estos datos que nos dieron. Bueno, primero que nada, sabemos que el carbono 14 tiene una vida media de 5600 años. Así que la cantidad original que tenía este hueso de carbono 14 es A0. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para estos datos. Tenemos un medio de la cantidad total, un medio de A0, es igual a A0 por E a la 5600 de K. ¿Por qué de 5600 de K? Porque el tiempo ahora va a valer 5600 y vamos a despejar para el valor de K. Y esto va a ser para el carbono 14 en general. ¿Sale? Así que pues tenemos que ir despejando. Vamos a ir despejando esto de aquí y pues nos queda que debemos de cancelar estas a ceros igual como en el otro paso. Y sacamos el logaritmo natural de un medio y el logaritmo natural de este otro para poder cancelar la exponencial y nos queda 5600. Y después de esto tenemos que aplicar nuestro conocimiento de las propiedades de los logaritmos naturales. Si recuerdan bien, cuando tenemos una división, pues la podemos representar como una resta con logaritmos naturales. Entonces este 1/2 se vuelve negativo logaritmo natural de 2. Y a partir de ahí podemos ir simplificando aún más. Ese 5600 está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo. Así que queda que K es igual a negativo logaritmo natural de 2 entre este valor y nos da este numerito y como pueden ver es negativo. Esta es la constante de proporcionalidad para cuando tenemos el carbono 14. Anteriormente lo habíamos hecho para el urano o no sé qué otro, el uranio que aquí teníamos. Bueno, pues aquí lo hicimos para el carbono 14. Así que ya tenemos el valor del carbono 14. Ahora la pregunta va a ser, ¿cuál es el valor de T para cuando la cantidad de sustancia radiactiva original va a ser un centésimo, una centésima parte? Bueno, entonces A de T la vamos a cambiar por A0 por un centésimo y esto es igual a la otra parte de la función que va a ser A0e a la todo esto con su t. Así que lo que tenemos que hacer es despejar el valor de t para saber en qué momento la población va a tener un centésimo de lo que teníamos originalmente. Así que esto de aquí pues aplicamos de nuevo esa propiedad de los logaritmos naturales y esto se vuelve negativo logaritmo natural de 100. Y esto lo vamos a ir despejando. Esto de aquí está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces t es igual al logaritmo natural de este valor. Los negativos se cancelan y llegamos a que pues tiene 37.204 años y fracción. Eso es lo que obtuvimos. Ese es el resultado. Pues bueno, para una centésima parte. Ok, y quiero que noten que en cada uno de estos ejemplos la población original siempre se cancelaba, tanto en este como en todos los anteriores. En todos los casos que hemos visto hasta ahorita, en el de las bacterias,
el decaimiento y también el del crecimiento y todo este tipo de cosas, la cantidad original siempre se cancelaba, este P0 se cancelaba. Así que cuando tenemos este tipo de crecimiento, no depende de la población, no depende de la cantidad, siempre va a tener la misma proporción dada por este problema, dada por este tipo de solución que hemos encontrado. Así que depende del crecimiento exponencial. Entonces, la moraleja de lo que les quiero tratar de transmitir es que, por ejemplo, aquí era 3 medios de P0. Entonces, la idea es que no importa la cantidad original que tú tengas, el tiempo que va a tardar para llegar a esos 3 medios siempre va a ser la misma, siempre va a ser 2.71. Aunque la población original sea de 100 o de 100,000 o de 2,000, para que una población aumente al triple, va a tardar 2.71 años o horas, o depende de la escala que tú estés manejando para el tiempo. Eso es algo que se debe de tomar en cuenta, algo interesante, algo importante. Vamos a ver otro tipo de problemas en el que se apliquen las ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a ver la ley de Newton del enfriamiento o el calentamiento dependiendo de la constante de proporcionalidad, como ya habíamos mencionado. Entonces el problema nos va a indicar que va a haber una temperatura del medio, del ambiente que rodea el objeto. Esta puede ser una constante. En el problema que vamos a ver aquí es una constante, pero sabemos que en la vida real el ambiente va a estar cambiando, entonces puede que en la mañana haya una temperatura, pero a través del día esa temperatura ambiente va a estar cambiando, entonces eso también se puede tomar en cuenta para nuestra ecuación diferencial, pero para un tiempo muy corto se puede tomar la suposición de que esa temperatura ambiente va a permanecer constante. Y eso es lo que vamos a hacer en este problema. Lo vamos a tomar como una constante. Y esta t que estamos manejando aquí va a ser la función de la temperatura con respecto a t minúscula, que en este caso es el tiempo. Y también va a haber una constante de proporcionalidad para poder dar ese ajuste para el problema que tenemos. Bueno, vamos a ver este caso. Digamos que cocinamos un pastel. Ahí lo metimos a la estufa y luego lo sacamos y está bien calentito. Tiene una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Pasan 3 minutos y ahora la temperatura va a disminuir, se va a estar enfriando porque está entrando en equilibrio térmico con el ambiente, va a estar disminuyendo su temperatura y va a llegar a 200 grados Fahrenheit. Ahora la pregunta que aquí nos están haciendo es, ¿cuánto tiempo va a tardar para que este se enfríe totalmente, o bueno, relativamente se enfríe y llegue a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? No va a estar yendo debajo de los 70 grados Fahrenheit porque si no tendríamos que aplicarle, o más bien tendríamos que extraerle energía. Pero una vez que llegue en equilibrio con el ambiente, ahí se va a quedar, ya no va a cambiar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿en qué momento va a llegar esta temperatura de 70 grados Fahrenheit? Así que vamos a escribir aquí que Tm es igual a 70 y que la temperatura inicial, la temperatura en el tiempo cero, es igual a 300. Así que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a K por T menos 70. Que es el modelo de enfriamiento de Newton. Muy bien, esto entonces pues podemos ver que es lineal y es separable. Así que la vamos a resolver esta ecuación diferencial de la siguiente manera. Vamos a pasar todas las t's de un lado,
todas las t's de temperaturas de un lado y todas las t's de tiempo del otro. Y así es como quedamos con esta acá multiplicando de t. Esta acá pues puede quedar donde tú gustes, pero ¿qué tal si pues le quitamos la carga a esta función que tiene la temperatura, que tiene ya bastantes cosas, y pasamos la carga a este otro lado? Así que ahí se va a quedar esa acá. Y vamos a integrar de este lado y también de este. Y pues sabemos que 1 sobre u, que es la función que tenemos aquí, pues tiene esta integral, este resultado. Luego al momento de integrar esto otro, pues nos queda k por t más c. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a despejar el valor de t, que es la función de la temperatura. Así que tenemos logaritmo natural. Para poder despejar ese logaritmo natural, tenemos que sacar la exponencial de ambos lados. Así que nos queda t menos 70 libre, ahí está, solo. Y del otro lado queda la exponencial de k por t más c. Y aquí vienen los pasos que ya hemos descrito anteriormente. Rápidamente los vamos a repasar. Cuando tenemos una suma de exponentes, los podemos separar, ¿verdad? Como la multiplicación de las bases. Entonces, e de c, pues esto lo va a absorber la c y es una constante más, como ya se ha descrito. Y este menos 70 que está de este lado, lo vamos a pasar de este otro y queda sumando. Y esa va a ser la función de la temperatura. Pero todavía nos falta encontrar ese valor de c y este valor de k. Así que vamos a recordar los valores que nos dieron para la temperatura inicial. Habíamos quedado que este pastel acababa de salir bueno, salió y tenía una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura antes de entrar al ambiente, cuando estaba en el horno. Así que vamos a ir tomando esta función que nos dieron, esta función que encontramos. La temperatura va a ser 300 y el tiempo va a ser 0. Así que aquí vamos a estar sustituyendo CEKT, T va a ser 0, así que eso es lo que aquí tenemos. Y K por 0 pues es 0 y es lo que ahí aparece. Este más 70 lo pasamos de este lado. Y después de ahí, el 300 pues lo vamos a ir... bueno, más bien vamos a estar despejando la C porque ese es el propósito de esta parte. Y pues vamos a despejarla y nos queda 300 menos 70 es 230. Ese va a ser el valor de la C. Muy bien, esa es nuestra constante por ahí, pero nos falta todavía la otra constante. Y es como un tipo de ecuación lineal, ¿no? Donde si tú tienes dos incógnitas, pues necesitas dos ecuaciones. Así que nuestras dos incógnitas, una de ellas era C y la otra era K. Ya encontramos la C, pero pues nos falta la K y lo vamos a hacer con esta otra ecuación. Bueno, es la misma ecuación, pero ahora con otro valor de T. Así que vamos a ir despejando para t igual a 200 cuando el tiempo vale 3. De nuevo tomamos la siguiente iteración de nuestra ecuación que habíamos encontrado, de nuestra función. Ya encontramos el valor de c. El valor de c fue 230 y pues ahí aparece el 230. Y ahora el objetivo va a ser encontrar el valor de la constante k. Y pues vamos a meter ahí, vamos a ir a meterle los valores del tiempo. El tiempo es 3, ahí está el 3. Y la temperatura pues va a ser 200 porque sabemos que a los 3 minutos se llega a esa temperatura de 200. Vamos a ir despejando para acá. 70 está sumando, pasa restando, 230 pasa dividiendo. Se va cancelando ahí estos múltiplos de 10. Y luego sacamos logaritmo natural de ambos lados para poder despejar esta k. Y queda 3 por k. Y esto va a ser logaritmo natural de esto otro. Ahora, pues, ¿qué es lo que sigue? Pues este 3 está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo.
Así que K vale esto después de haber eh, realizado esta operación en nuestra calculadora y nos va a dar este valor de K. Ya tenemos el valor de K. Pero, ok, aquí aparece. Así que ya está completa nuestra función de la temperatura que describe la temperatura de este pastel. Luego la pregunta es ¿cuánto tiempo tardará para enfriarse a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto de aquí. Miren, queremos que la temperatura, que este T de T, temperatura en función del tiempo, sea 70. ¿Ok? Y queremos encontrar el tiempo. Así que eso es la sustitución que hicimos. En vez de T de T, vamos a poner 70. Este 70 está sumando, lo paso restando, queda 0, paso dividiendo. Así que me queda un 0 de este lado. Si tú pones logaritmo natural en tu calculadora, logaritmo natural de 0 nos va a dar negativo infinito, negativo indeterminado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que significa esto? Y si yo divido esto entre punto 19, 0 u 18 negativo, pues va a quedar un positivo infinito. ¿Qué significa este infinito? Pues que va a ser un tiempo muy largo, un tiempo muy prolongado para que llegue exactamente a los 70 grados. Pero si vamos evaluando para ciertos valores de tiempo, por ejemplo, cuando el tiempo vale 30, pues va a ser aproximadamente lo que buscamos en nuestra respuesta, 70.76. Y después de un tiempo más largo, 50 minutos, pues va a ser prácticamente lo mismo, van a ser 70, pero 70.017. Entonces a partir de los 30 minutos, la temperatura ya se está regulando. Y es así como lo podemos, se está regulando a una constante. Y así es como podemos ver este comportamiento a través de esta gráfica de la exponencial negativa. Podemos ver que va a disminuir hasta llegar a los 30 minutos y a partir de ahí permanece estable, casi no va a disminuir más. Se va a quedar ya para un infinito, sí va a ser los 70 que estamos buscando, pero pues aquí va a ser 70.0001 aproximado, aproximándose un poquito cada vez más a los 70 que queremos. Pero en términos prácticos, para responder esto, ese tiempo muy largo, muy extenso de t cuando tiende a infinito, pues lo podemos redefinir para este caso que serían los 30 minutos. Sería ese tiempo muy largo, serían 30 minutos. Cuando ya estamos llegando a este valor de estabilidad de nuestra exponencial. Bueno, entonces esa es la respuesta de ese problema. Vamos a avanzar con otro tipo de aplicación que son las mezclas. Esto es muy importante para aquellos que se están enfocando en la rama de la química y todo este tipo de cosas, ¿no? Tienen que saber de los reactores y estos tambos enormes que mezclan las sustancias y pues tienen que tener un cierto tiempo para obtener un producto, ¿no? Una cierta sustancia. Entonces aquí vamos a tener una cosa que les llaman la salmuera, que es agua con sal. Y tenemos un contenedor, un depósito, que va a estar recibiendo una cierta cantidad de agua con sal y pues va a estar mezclándose para que después tenga otra proporción de salinidad. Y luego va a estar saliendo, ¿no? Va a estar expulsándose porque ya se procesó. Así que la cantidad de sal, el cambio de sal que va a estar entrando aquí, depende de la razón de entrada de sal, el cambio de la sal, ¿sí? Menos la razón de salida de la sal. Entonces depende de cuánta sal esté entrando y cuánta sal esté saliendo. Va a ser eso el cambio de la cantidad de sal que esté entrando en este depósito para formar esta solución de sal. Ok, entonces pues va a ser la razón de entrada menos la razón de salida. Vamos a ver este problema. Dice aquí que se van a mezclar
Aquí estas dos soluciones con diferentes concentraciones de sal. De un lado, vamos a acercarnos un poco. De un lado tenemos que van a estar entrando 3 galones por minuto de esta solución salina y va a tener una concentración de 2 libras de sal por cada galón. Esa es como una densidad. Y tenemos aquí este contenedor que se encuentra lleno con 300 galones de esta solución. Y después van a salir también con, pues en este caso van a ser de 3 galones por minuto. Así que entran 3 galones por minuto y salen 3 galones por minuto, pero esta salida va a tener otra concentración. Entonces, la función a de t, para que quede bien claro, va a ser la cantidad de sal que vamos a estar usando para tener estas proporciones. ¿Cómo se va a llegar a esto? Pues bueno, vamos a describir mejor este problema aquí. Dice, si había 50 libras de sal disuelta en los 300 galones iniciales, ¿sí? O sea que antes de que entrara toda esta agua con su salinidad que acabamos de describir, pues ya había sal con agua aquí. Y habían 50 libras de sal iniciales. ¿Cuánta sal habrá en el tanque después de un largo tiempo? ¿Cuánto va a ser? Así que la razón de entrada, eso es lo que acá se describe. La cantidad de sal va a depender de la razón de entrada. ¿Y qué razón de entrada es esa? La razón de entrada es como, pues cuánta sal hay, ¿no? Y depende de el flujo que tenemos aquí, que es 3 galones por minuto por la concentración. Así que, pues, la cantidad de sal que está entrando realmente van a ser 6 libras por minuto. 6 libras de sal cada minuto, porque cuando se multiplican esto, pues, y nos va a indicar esta cantidad, ¿no? Porque sabemos que aquí son 3 galones por minuto en esa solución y su concentración está dada aquí, se multiplica, pues ya nos da cuánta sal está entrando cada minuto. Y la razón de salida, pues va a ser dada por esta misma lógica. Tenemos un flujo de 3 galones por minuto y pues no sabemos cuántas libras de sal van a salir por los 300 galones. No sabemos cuál va a ser la concentración después. Sabemos que inicialmente era 50 libras, pero después va a tener otra concentración, que eso es lo que estamos buscando, la cantidad de sal. Bueno, entonces la derivada de la cantidad de sal es igual a, como acabamos de ver acá, es la razón de entrada menos la razón de salida. La razón de entrada ya la calculamos, que son los 6 libras por minuto. Así que aquí ponemos 6 libras por minuto. Menos la razón de salida de la sal, que es este A sobre 100. Ahí lo tenemos. Y cuando lo reacomodamos toda esta expresión, quitamos las unidades, llegamos a una ecuación diferencial que ya la sabemos cómo resolver. Y también nos dan que la concentración inicial, o bueno, la cantidad de sal en este depósito es de 50 libras, así que lo tenemos que indicar de la siguiente manera. A en el tiempo cero es igual a 50. La, la cantidad de sal en el tiempo inicial. Muy bien, ¿cómo resolvemos esto? Pues necesitamos un factor integrante. Vemos aquí que hay algo que está multiplicando a nuestra función dependiente, que es A, y esto que está multiplicando es 1 sobre 100, así que es la integral de 1 sobre 100 de t, y pues eso está arriba del exponencial, y cuando integramos esto nos da t sobre 100. Este va a ser nuestro factor integrante que tenemos que usar para multiplicar cada uno de estos términos. Y ya que hacemos eso, pues ya saben qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a llegar a una expresión de esta forma, pero también desde luego que, que en el otro lado también este 6 se tiene que multiplicar por este factor integrante y este va a quedar de esta manera. Y esta otra parte, cuando la multiplicamos por el factor integrante, pues se puede
resumir como una derivada, se puede representar de esa manera. Después ya saben qué hacer, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo que antes, ya se la saben, muchachos, no lo vamos a repasar aquí porque pues, tenemos que avanzarle, ¿no? Y se nos acaba el tiempo, nos estamos metiendo mucho en esto, pero ya saben cómo hacer esto, se integra en ambos lados y despejamos para A, ya sabemos cómo se hace esto. La función de A de t va a ser 600 más CE menos T sobre 100. Esta va a ser entonces la expresión que nos dice cuánta cantidad de sal va a haber adentro de este depósito para un cierto tiempo. Muy bien. Ahora nos dicen que en el tiempo inicial t igual a 0, la cantidad de sal son 50 libras. Por lo tanto, estas cantidades las tengo que meter en esta función para encontrar el valor de C, para que quede completa esta solución. Así que pues vamos despejando el valor de C, pues tenemos que t vale 0 y e elevado a la 0 pues vale 1. Despejamos el valor de C, este 600 se pasa restando, 500 menos esto, Tenemos ya entonces el valor de C menos 550. Este valor lo vamos a estar sustituyendo aquí y pues llegamos a una función que nos indica cómo va a ser la cantidad de sal en cualquier tiempo, mientras que tengan esos flujos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta sal habrá en el tanque después de un largo tiempo? Ese largo tiempo se expresa matemáticamente como cuando t tiende a infinito. Así que ya sabemos cuándo sucede esto, ¿verdad? Aquí se encuentra, entonces cuando t tiende a infinito, este factor de aquí, como ya lo hemos visto también en el otro problema, ¿no? Para un tiempo muy largo, es decir, cuando t es infinito, aquí lo sustituimos. E de un valor negativo muy grande, esto se va a convertir en 0. E a la negativo 1.000.000 o un número muy grande, esto se vuelve 0. Eso búsquenlo en su calculadora, pero es también el mismo resultado que encontramos en este otro problema. Aquí lo hice como de una forma más manual, despejando para el tiempo y encontramos que era infinito. Y pues vimos que el resultado de e a la negativo infinito es 0. Eso es lo que aquí obtuvimos de una forma analítica y de una forma más intuitiva lo podemos ver en esta gráfica, que en la exponencial después de un cierto tiempo muy prolongado, pues eso va a ser 0. La exponencial ya vale 0 y el valor que aquí tenemos pues depende de la constante que aquí teníamos de este lado que se le está sumando, que es como un tipo offset, algo que se le está agregando para poder permanecer en una constante. En este caso fue 70. Pero en este otro caso va a ser 600, que es esta constante que acá tenemos. Por lo tanto, este valor nos indica la cantidad de sal para un tiempo muy prolongado. Lo que esto nos indica es que este contenedor va a quedar permanentemente salinizado con esa misma cantidad de 600, pero ya después de un tiempo muy largo. Pues bueno, vamos a continuar con otro tipo de problemas que también es importante y relevante para la ingeniería. Los circuitos. Este es un circuito serie, el cual tiene una bobina, que es un alambre que se enrolló, y una resistencia, que es un elemento que impide el paso de los electrones, el flujo de los electrones, que es la corriente. Bueno, entonces ustedes ya tienen alguna noción de esto, de sus clases que han tenido anteriormente, seguramente ya lo conocen bien, tienen cierta noción de esto. Y para poder definir cómo fluye la corriente en este circuito, pues tenemos que referirnos a las leyes de Kirchhoff, las cuales nos dicen que el voltaje suministrado es igual al decaimiento de los voltajes en cada uno de los elementos. Entonces el voltaje en este elemento es igual al voltaje en el inductor y el voltaje en esta resistencia. Esos elementos dependen de la corriente. Sabemos que es bien sencillo cómo encontrar el voltaje en una resistencia. Utilizamos simplemente la ley de Ohm,
que es multiplicar la corriente por la resistencia. Ese va a ser el voltaje en este elemento. Y el voltaje en este otro elemento depende del cambio. Así que si no hay un cambio en la corriente a través de un inductor, no va a generar ningún voltaje, no va a generar ningún decaimiento de voltaje, no va a absorber voltaje, va a ser simplemente un alambre más. Requiere de un cambio en la corriente. Bueno, pero ese es otro tema, no nos vamos a meter mucho, nada más es para recordar, para refrescar algunos conceptos, pero vamos a ver que esto se puede resolver a través de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí llegamos a esta ecuación diferencial y sabemos que el valor de L es la inductancia medida en henries, H, y la R es la resistencia que se mide en ohms, el símbolo de omega. Este va a ser entonces el modelo que describe la corriente y el voltaje en este circuito. Este circuito se le conoce como LR, circuito LR, porque tiene una inductancia L y una resistencia R. Y este es un circuito RC porque tiene una resistencia y un capacitor. Y pues otra vez tenemos que referirnos a las leyes de Kirchhoff o las reglas de Kirchhoff. Y pues sabemos que este capacitor lo que hace es almacenar la carga. Y pues también sabemos que la carga se puede derivar y el cambio de la carga cuando vaya a ir aumentando, pues eso va a ser la corriente. Entonces lo que nos indica aquí que es que el tiempo que tarda en cargarse, en aumentar la carga aquí, pues va a ser la corriente que va a pasar por ella. Y pues la corriente que pase por ella va a ser el cambio de la carga. Pero bueno, eso es otro tema, pero es nada más un pequeño repaso de esto, ¿no? Así que esta ahí va a ser el cambio de la carga sobre el tiempo, bueno, con respecto al tiempo, y aquí tenemos la Q. Así que lo podemos poner esta expresión en función de la carga. ¿Por qué de la carga? Porque se va a hacer más sencillo en vez de... Porque si lo ponemos en función de la corriente, pues esto va a tener una doble derivada y pues ya no va a ser tan sencillo como lo que tenemos aquí. Pues bueno, ahí tenemos este resultado y pues podemos ver que se describe mediante una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver un problema. Aquí nos dan un circuito LC que tiene, perdón, LR con una inductancia y una resistencia y nos piden que encontremos la función de la corriente. Así que, y también sabemos que pues originalmente la corriente va a ser de 0 y en 0 es igual a 0. Esa es la corriente inicial. Y esos son los datos que nos dan y con eso tenemos que encontrar la función de la corriente, cómo se comporta. Así que vamos a tomar los resultados que obtuvimos de acá, lo que ya conocíamos de física y de todo lo demás que ya tenemos pues ya bien sabido. Y pues vamos a ir sustituyendo en esta ecuación diferencial. Así que acá tenemos que, vamos a esta ecuación, dice L por di sobre dt más R por I. Así que la inductancia en este caso es de un medio, henrys, un medio de Henry. Aquí está, y la resistencia es de 10, así que ahí la vamos a colocar con la corriente, 10 por I. Y luego tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Pues, ¿cómo la hacemos? Tenemos que ir poniéndolo en una forma más estandarizada. Un medio me está estorbando, así que todo lo multiplico por 2 para que se cancele ese un medio. Así que tenemos 20 por i igual a 24. Después tenemos que encontrar nuestro factor integrante. Y pues va a ser integral de 20 de t, pues va a dar 20 por t. Este es el factor integrante que vamos a multiplicar por cada uno de estos términos.
Y pues ya saben qué es lo que sucede, ya se la saben. Esto de aquí va a ser la derivada de estas dos funciones. Y nos queda este otro término, integramos de ambos lados, despejamos para ahí y llegamos a una función como esta, que nos va a describir la corriente. Después ya saben qué hacer, tenemos que encontrar ok, todo bien, perdón, pensé que se había cerrado el video, pero no, todo está bien. Ok, entonces ya se la saben, muchachos, ya saben qué es lo que sigue, tenemos que encontrar el valor de C, así que pues vamos a ir sustituyendo estos valores. Sabemos que la corriente inicial es 0, así que I de t, esto de aquí, vale 0. Y este 0, aquí lo ponemos en el tiempo, es 0 también. Y E a la 0 vale 1, así que queda C solita. La C le tenemos que despejar y pues queda menos 6 quintos. Esto de aquí lo vamos a meter en esta expresión. En vez de C ponemos menos 6 quintos. Entonces llegamos a una solución muy parecida a la que teníamos anteriormente. Esto mismo de aquí también teníamos 600 menos algo por e a la menos t. Y en esta otra también llegamos a una solución muy parecida, que era 70 más algo con la exponencial. Tienen los tres resultados tienen la misma forma. Entonces, pues esto se va a ver mucho en problemas de ciencia, en muchas situaciones de ingeniería, como aquí estamos viendo. Así que esto va a tener un nombre especial. Esta constante va a ser el estado estable. Y esta otra va a ser el término transitorio. Entonces, básicamente lo que esto está diciendo es que después de un tiempo muy largo, muy prolongado, la corriente va a ser de 6 quintos. Nos preguntan eso. Bueno, creo que no lo escribí, pero... Ah, no, nada más nos preguntan cuál va a ser la función, pero bueno, le estamos agregando algo extra. Esto nos indica que después de un tiempo muy prolongado, la corriente va a terminar en 6 quintos. Así que después de un tiempo, la corriente va a permanecer constante. Pero antes de un cierto tiempo, antes de que se llegue a ese estado estable, tenemos el estado transitorio, que entonces esta parte de esta función se le conoce como el término transitorio, que es cómo va a estar variando, cómo va a estar decayendo la corriente hasta llegar a los 6 quintos. Entonces va a estar disminuyendo como la otra gráfica que aquí les mostré. Aquí va a llegar a un cierto punto, a los 6 quintos en el caso del circuito, en un tiempo muy prolongado, ¿no? Entonces eso se puede encontrar como ya lo hemos visto, pero necesitaríamos otro dato adicional, pero bueno, eso no se está pidiendo. El punto, muchachos, es que se va a llegar a un estado estable, se va a llegar a un solo valor y tenemos una parte en la que se está cambiando la corriente en el caso del circuito. Acá es el caso de la temperatura. Este es el estado transitorio y luego se llega al estado estable. Y todo esto se describe mediante las exponenciales y las ecuaciones diferenciales de primer orden y que son lineales. Ok, muchachos, pues bueno, hemos terminado, hemos concluido esta parte y pues también les voy a pasar los problemas y los problemas se los voy a pasar en otro documento. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Tengan un excelente día. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Nos vemos, muchachos. Nos vemos.